Vamos a hacer un pequeño acto de inauguración antes del partido y vamos a dar paso primero a los equipos. Fuerte aplauso para el Veteranos Jarandilla y el Veteranos Jaraíz, que salen acompañados de los más pequeños de la casa, los niños de la Escuela de Fútbol Jarandilla, zagalines y prebenjamines. Fuerte aplauso. Bien, ¿estamos todos? Falta uno. Venga, fondo de rigor. Tenemos a Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera. Fuerte aplauso. Elena Encinar, concejala de Deportes de Jarandilla de la Vera. Pablo López, diputado provincial de Deportes. 3 personas que han luchado mucho tiempo porque tengamos este campo aquí. También tenemos a Luis Fernando García, diputado provincial de Infraestructuras. Samuel Martín, presidente de Mancomunidad de la Vera. Luis Minúñez, alcalde de Jaraíz de la Vera. Y acompañado por Cintia Gómez y Alan Otero, concejales de Jaraíz de la Vera. Fuerte aplauso para todos ellos. Y Javi y Masi, concejales de Jarandilla de la Vera también, compañeros. Perdón, alcalde de la Nueva, compañeros. Bien, van a hacer un pequeño acto homenaje, pero primero, Fermín, si quieres decir unas palabras. La espera ha valido la pena, ¿no? La pena ha valido la pena y ya es una realidad este campo de césped artificial aquí en Jarandilla. Pero para esto, no creáis que es que se hace, se piensa y a mañana está hecho, ¿no? También hay muchísima gente detrás de este trabajo para que esto esté aquí hecho. Tengo que agradecer a la Diputación, que está aquí hoy mi amigo Fernando, y no lo digo amigo porque nos haya prestado ese trabajo, esa ayuda, sino porque realmente es un amigo. Y Diputación, ya hemos dicho, la Junta de Extremadura, a lo que hay que agradecer que gracias a ellos, por esta aportación, si no hubiera sido por ellos, nosotros realmente, por sí solos, no podríamos haber sufragado esta infraestructura para llegar a donde estamos ahora, en este punto que estamos ahora inaugurando este campo. Gracias a ellos también, ¿no? Gracias a Pablo y a Elena por esa constancia y esa idea que tuvisteis de que este campo de fútbol estuviera aquí. Si no hubiera sido por vosotros, por esa constancia, pues no hubiera sido posible, ¿no? Pero también hay veces que no nos acordamos de otras cosas, ¿no? Y quiero hoy agradecer y dar las gracias también a la Escuela de Fútbol, a los veteranos, porque si no fuera sido por ellos, por mucho que todos los de aquí para atrás hubiesen puesto ese empeño, si no hay gente que vaya a utilizar este campo, aunque este campo también se puede utilizar para otra cosa, no para el fútbol, pero la mayoría de las veces se va a utilizar para el fútbol. Si no fuera sido por ellos, si no hubiera equipo, pues no tendría sentido que este campo hubiéramos hecho. Nada más, agradeceros que estéis hoy aquí, deciros que este campo de fútbol, de césped artificial, no es de la escuela de fútbol, no es de los veteranos, es de todo el pueblo, con lo cual os animo y os pido que le respetemos, que entre todos ayudemos a mantenerle, porque no vamos a hacer esta infraestructura para que de aquí a 2 años o 3 años esté deteriorada. No, vamos entre todos a aportar, vamos a aportar ese granito de arena entre todo el pueblo
para que esto sea una realidad y esto aguante en el tiempo. Nada más, muchas gracias y que podamos aprovechar de ese campo. Encantado de estar hoy aquí en la inauguración de este campo de fútbol. Un campo de fútbol que, como decía el alcalde, pues ha costado un esfuerzo muy importante para el Ayuntamiento de Jarandilla. No es fácil y no es tan ocasional que un municipio como este pueda contar con unas instalaciones deportivas como las que vais a poder disfrutar de ahora en adelante. Y eso pues es obra de una forma de entender la política que tenemos desde la Diputación Provincial de Cáceres. Queremos que en nuestros pueblos se pueda disfrutar de la práctica del deporte, algo tan saludable y tan bueno para la sociedad como es el deporte, pues que se pueda disfrutar en todos los pueblos con las mayores garantías y con las mejores condiciones y con las infraestructuras mejores de las que podamos disponer. Ya son más de una docena de campos de fútbol los que tenemos en la provincia, después del trabajo de las últimas 2 legislaturas realizadas tanto por la Diputación Provincial de Cáceres en colaboración con la Junta de Extremadura y con los diferentes ayuntamientos en los que se han asentado estos campos de fútbol de césped artificial, y por eso bueno, al final el resultado yo creo que es magnífico. Y como decía Fermín, espero que podáis disfrutar del campo durante muchos años, que este campo sirva para que sobre todo los más pequeños puedan iniciarse en la práctica del deporte y sobre todo que lo disfrutéis mucho y que os traiga muchas alegrías a vuestro municipio. Gracias. Queríamos agradecer al alcalde de Jaraíz a través de una entrega de una placa, ¿de acuerdo? Por cedernos las instalaciones durante esta temporada, que no hemos podido utilizar nuestro campo. Pues nada, este agradecimiento, este aplauso, gracias. ¿Lo tenemos? Bueno, pues ¿No lo han hecho? Ni el silbato, ni el primer silbato. No, desde luego que no.